nuevamente aquí en esta clase de bioquímica, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que corresponde a la bioquímica de la respiración. Vamos a hablar sobre aquellas reacciones químicas que permiten que evidentemente exista un adecuado transporte de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Para poder hablar de este tema tenemos que verificar varios puntos muy importantes. El primero, identificar las fases de la respiración, entendiendo a estas como los pasos que tienen que tener los gases para poder ser transportados desde el pulmón a la sangre y a los tejidos que requieran oxígeno, y en sentido inverso en el caso del dióxido de carbono. Posteriormente vamos a entender los procesos básicos que permiten que los gases se transporten de un lado a otro, y luego vamos a ver cómo la molécula de hemoglobina transporta a estos gases, y sobre todo vamos a ver cómo algunas situaciones biológicas pueden modificar ese transporte de oxígeno. Por lo tanto es importante que vayas entendiendo cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar precisamente con establecer cómo se divide esta respiración. Nosotros conocemos como el proceso de respiración al simple momento, o la gran mayoría conoce antes de estudiar medicina, piensa que respirar es simplemente hacer movimientos inspiratorios y expiratorios. Inhalar y exhalar, y pensamos que eso es simplemente la respiración. No. La respiración se lleva a cabo dentro de cada una de nuestras células del cuerpo en una estructura que se llama mitocondria. La mitocondria utilizará el oxígeno para que, a través de diversas reacciones químicas que se verán en este curso, genera energía en forma de ATP, y evidentemente hay liberación de dióxido de carbono. Entonces, la respiración realmente es celular. La respiración no es simplemente el movimiento del tórax para que ingrese o salga aire a nuestros pulmones. Sin embargo, sí forma parte de los procesos a través de los cuales el oxígeno y el dióxido de carbono pues entra y sale de nuestro organismo. Nuestro libro de bioquímica nos menciona que hay tres fases o tres etapas de la respiración. ¿Sale? Una primera, que se conoce como respiración externa, que al menos yo no estoy de acuerdo con respiración externa. Dos, que es el transporte de gases. Y número 3, la respiración interna. Para todo esto pues está este esquemita que les traigo, pues para que sea un poquito más sencillo de comprender. Nosotros yo creo que en este primer semestre de la licenciatura de medicina sabemos que tenemos un órgano que es el pulmón. El pulmón es un órgano que van a estudiar en anatomía y que van a estudiar en biología celular y tisular, que sabemos que permite el intercambio de gases. Entonces el pulmón tendrá unas estructuras muy pequeñas en forma de sacos que se llaman alvéolos. Los alvéolos serán precisamente esa estructura con forma de saco que tendrá una capa muy delgada, y que a un lado de esa capa muy delgada pasa un vaso capilar que de igual manera es muy pequeño. En ese vaso capilar pues pasará la sangre, y como esta membrana es muy delgada permite el paso de sangre. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Pero pues tenemos que entender antes de eso cómo ocurre la circulación a través de todo este proceso. Voy a ponerlo acá. Aquí, como tú puedes observar, tenemos al corazón, que lo podemos ahí dividir un poquito. Corazón derecho, corazón izquierdo. Voy a marcar con este color de marcatexto. Si tú observas, las líneas rojas representan sangre rica en oxígeno. Todo lo que está en color rojo representa sangre en oxígeno. No me voy a detener en la anatomía del corazón porque no es tema de clase, pero aquí tú observas cómo el corazón, al momento en que se contrae, expulsa sangre oxigenada, y esta sangre oxigenada que estoy pintando en otro color llega hacia el resto del cuerpo humano. Se va hacia el otro lado. Voy a pintarlo mejor en este color para que no haya problema. Se va al resto del cuerpo humano. El corazón izquierdo late y lleva sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. Posteriormente,
esta sangre es utilizada y nuevamente esta sangre regresa al corazón, pero ahora regresa al corazón derecho. A todo este circuito se le llama circulación mayor, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es entregar oxígeno a los tejidos y recoger dióxido de carbono. Posteriormente, voy a ponerlo aquí con otro color. Posteriormente, el corazón derecho late y lleva la sangre, que ahorita estoy pintando en amarillo, a través de la arteria pulmonar, lleva la sangre pobre en oxígeno hacia el tejido pulmonar, que es precisamente la región que te dibujé acá. Entonces ahí se lleva a cabo el intercambio de gases y la sangre se enriquece de oxígeno y se libera dióxido de carbono al medio externo. A este proceso se le conoce como hematosis. Ocurre la hematosis y la sangre que ya fue oxigenada en los pulmones regresará al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares. A esta circulación se le llama circulación menor. La circulación menor entonces tiene como objetivo oxigenar la sangre, llevar la sangre pobre en oxígeno al pulmón para que en el pulmón se oxigene y la trae de regreso al corazón. ¿De acuerdo? Eso es todo el proceso de la circulación. Voy a borrar un poquito para que yo pueda marcarte algo en el momento. Voy a borrar sobre esta imagen y voy a mostrar lo que sigue. Voy a dividir esta estructura, lo voy a dividir con este color y voy a hacer estas divisiones acá. Aquí, como puedes observar, voy a marcar con un número 1. Cuando la sangre intercambia gases en el pulmón es la primera etapa o la respiración externa, que consiste en que la sangre pobre en oxígeno se enriquezca de oxígeno, es decir, intercambia dióxido de carbono por oxígeno. Y esa es la respiración externa. El número 2, que comprende todo esto, es el transporte de los gases, porque se transporta sangre rica en oxígeno a los tejidos y la sangre rica en dióxido de carbono se regresa para que sea oxigenada. Todo esto se le conoce como transporte de gases. Y número 3 sería la de acá. Imagínate que en esta pequeña región hay células y cada una de estas células tendrá su mitocondria. Y en esta mitocondria llega el oxígeno. La mitocondria generará ATP, pero también generará CO2. Esta es la respiración interna, la que se lleva a cabo en cada una de las células del cuerpo. Es entonces que ya vimos la primera parte, que son las fases de la respiración. Ahora bien, vamos ahorita a analizar unos puntos importantes para poder comprender cómo se lleva a cabo ese transporte. En esta siguiente etapa vamos a ver cómo los gases se pueden disolver o formar parte de una solución. Acuérdate que esta es una clase de bioquímica práctica, es una clase de bioquímica para que tú comprendas los procesos, con la idea de que tú, cuando leas tu libro, sea más sencillo de comprender y sobre todo no nos hagamos tantas pelotas al momento de tratar de entender la bioquímica. Realmente la bioquímica es muy sencilla. Y para nosotros los médicos sí tenemos que saber bioquímica, no a la profundidad de un ingeniero químico, no a la profundidad de un químico farmacobiólogo, pero sí con la suficiente profundidad para comprender varios procesos. Entonces vamos a ver, los gases se pueden disolver en líquidos. Hay diversos factores que permiten que un gas se pueda disolver. Temperatura, presión, etc. Pero el que más nos importa a nosotros es la presión. La presión es un valor que me va a permitir que un gas se disuelva, en este caso en agua. Entonces, nosotros decimos que, por ejemplo, si yo tengo aquí un contenedor o un vaso de precipitados y este vaso de precipitado, que me salió algo chueco, tiene cierta cantidad de volumen, y aquí yo tengo una mezcla de gases a determinada presión, o en este caso un solo gas, la cantidad de agua, la cantidad de oxígeno,
que se disuelve en el agua va a ser igual a la presión que se ejerza. ¿Sale? Entonces, la misma presión que ejerce el gas sobre el líquido va a ser igual a la cantidad de gas que se disuelve. Eso es como que un principio muy básico, ¿sale? Cada presión, cuando se llega al equilibrio, la presión que ejerce el gas sobre el líquido es exactamente la misma cantidad de gas que va a existir ahí, ¿de acuerdo? Eso cuando es solo un gas. Ahora bien, cuando tenemos una mezcla de gases, por ejemplo el aire, que tiene oxígeno, el aire tiene dióxido de carbono, también tiene nitrógeno. Cuando hay una mezcla de gases, decimos que cada uno, imaginemos que por ejemplo, a nivel del mar existe una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera. Bueno, todos estos gases, entre a lo mejor otro que por ahí me ande faltando, cada uno ejerce determinada presión y la suma de las presiones me da 760. Por lo tanto, cada cachito de gas o cada porcentaje de gas me da una determinada presión. Entonces el oxígeno tiene su propia presión, el CO2 tiene su propia presión, déjenme borro aquí para que se vea que es un 2. No sé qué esté pasando, ya está. Ahí está. El CO2 también tiene su propia presión y el nitrógeno tiene su propia presión. La suma de todas las presiones es la presión total. Entonces a la presión solita de oxígeno se le conoce como presión parcial. ¿Sale? La presión parcial de oxígeno la vamos a encontrar como la PO2. ¿Sale? PO2 significa presión parcial. Y eso es lo que significa. Significa que en una mezcla de gases, la presión parcial de un gas determinado, es decir, la presión individual que ejerce cada gas, es exactamente la misma a la que se disuelve. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una presión parcial de oxígeno de, no sé, digamos un ejemplo, de 80, ese mismo 80 se va a disolver, ¿de acuerdo? Eso es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Espero que no haya quedado duda. Porque, ¿para qué es indispensable esta parte que te acabo de explicar? Esto es importante porque cuando hablemos de gases en solución, no vamos a decir miligramos de gas, no vamos a decir milimoles de gas, no vamos a decir ni el equivalentes de oxígeno, no. La medida de unidad o la medida con la que nosotros determinamos la cantidad de gas que hay en sangre es con el parámetro de presión. Medimos presión, no vamos a medir gramos ni nada por el estilo. Entonces por eso no es lo mismo que tú veas por ejemplo 30 miligramos de glucosa a que veas por ejemplo 135 miliequivalentes de sodio, a que veas presión parcial de oxígeno de 80. Cada uno tiene su unidad de medida. Y en este caso, la unidad de medida para los gases son las presiones. Y esto se corresponde a lo que te acabo de explicar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, recapitulemos. Estamos viendo la bioquímica de la respiración. Ya vimos cómo se divide la respiración y ya entendimos cómo es que se determina la cantidad de gas en una solución. Ahora vamos a ver cómo es que se mueven los gases en el organismo. ¿Cómo es que se mueven estos gases en el organismo? Número 1. Los gases se mueven. El movimiento de los gases en el organismo se debe a dos cosas. La número 1, a la diferencia de presión del gas. ¿Esto qué significa? Que el gas se va a mover de acuerdo a un gradiente. ¿Cómo es gradiente? Muy fácil. Ay, no sé qué está pasando con mi pluma. ¿Qué es esto? Pues muy fácil. De un lugar de mayor cantidad de gas
se va a mover a uno de menor cantidad de gas. Simple y sencillo. A esto se le llama difusión simple. Los gases se mueven por difusión simple, es decir, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y número 2, el gas se va a mover gracias a la capacidad de combinación, con la hemoglobina. La hemoglobina, vamos a ver que es una molécula proteica que está conformada por diversas cadenas y que tiene la capacidad de captar oxígeno. Y esta capacidad de captar oxígeno va a ser dependiente de diversos factores que vamos a estudiar en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, el movimiento de gases ocurre gracias a una diferencia de presión. Vamos a poner un ejemplo de esto antes de pasar al transporte de gases. Vamos a ir a la respiración externa. Vamos a dibujar esto. Vamos a poner que aquí es el alvéolo. Este es el alvéolo. Acuérdate, el alvéolo es un saco que se encuentra en el parénquima pulmonar. Ya a un lado del alvéolo pasa un capilar. ¿De acuerdo? Por aquí viene sangre venosa, entendiendo sangre venosa como sangre pobre en oxígeno. Y vamos a ver lo que sigue. Vamos a medir la presión de oxígeno. En el alvéolo, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente 107 milímetros de mercurio. ¿Sale? Mientras que la presión parcial de oxígeno en la vena es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El oxígeno va a difundir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Qué es lo que ocurre? El oxígeno fluye entonces de la pared alveolar o del alvéolo, más bien del alvéolo, hacia el interior de este vaso capilar y el oxígeno llega a la vena. Bueno, en este caso es arteria, llega a este capilar, Y lo mismo ocurre para el dióxido de carbono, que sería exactamente lo contrario. La PCO2, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono en este vaso sanguíneo, no sé por qué me están saliendo 8 en vez de 2, la PCO2 de esta región es de aproximadamente 46 milímetros de mercurio, mientras que la PCO2 alveolar es aproximadamente de 36. ¿Qué es lo que ocurre? Pues igual, al haber una presión parcial de CO2 más baja aquí, el dióxido de carbono fluye en esta dirección. Y obviamente aquí vamos a tener un proceso de inhalación y expiración. Y aquí hay un intercambio de gases con el medio ambiente. Entonces, casi siempre las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono se mantienen constantes en el alvéolo porque se expulsa CO2 y se ingresa dióxido de carbono. Y esto es lo que permite la respiración. Acuérdate, esto es de acuerdo a Laguna Piña, la respiración externa. Porque gracias a que existe esta diferencia de presiones, los gases se mueven de un lugar de mayor a menor concentración. Y aquí está un claro ejemplo. Ahora bien, esto es algo realmente bastante sencillo. Acuérdate que estamos viendo bioquímica nada más. Pero tú vas a estudiar en temas más avanzados de fisiología. Vas a ver cómo la membrana, el alvéolo capilar, varias cosillas afectan todo esto. Por ejemplo, imagina que tenemos un paciente que desarrolla neumonía. Entonces, desarrolla neumonía
y el alvéolo se llena de líquido o se llena de moco. Entonces esta se vuelve más engrosada. ¿Y qué es lo que ocurre? Como está más engrosada, no puede difundir el oxígeno con una adecuada capacidad. O por ejemplo que exista una enfermedad que se conoce como intersticial que afecta esta área que tú ya vas a ver o que ya estás viendo en biología celular y tisular, donde esto se edematiza o se esclerosa y se vuelve más grueso. Y esto hace que el oxígeno y el dióxido de carbono no puedan difundir con facilidad. Entonces chécate que pues aquí estamos viendo porque algunos pacientes que tienen determinadas afecciones respiratorias pues empiezan a tener alteraciones con la saturación de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es simplemente lo externo. Te insisto, esta clase se va a enfocar a conocer los mecanismos a través de los cuales se transportan los gases en la sangre. Ahora bien, como ya te había mencionado, la hemoglobina es una molécula proteica que está formada por varias subunidades, tiene grupos hemos, tiene hierro, está formada por diversas cadenas de globina y esta molécula es la que tiene la capacidad de transportar oxígeno. Ya saben los que son mis alumnos, conocer la molécula de la hemoglobina fue una actividad de investigación. Deben de investigar cómo es que se sintetiza la hemoglobina y cuál es el metabolismo de la hemoglobina, porque conocer esto será importante para determinadas enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces solamente saber que existe la hemoglobina. Vamos a explicar su funcionamiento de manera muy sencilla, a manera que sea más fácil para ti comprender estos procesos cuando leas tu libro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vamos a hablar primero del transporte de gases. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el transporte de oxígeno. El oxígeno se transporta gracias a la hemoglobina. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, forma algo que se llama oxihemoglobina. ¿Sale? Porque el oxígeno tiene esa capacidad de pegarse a la hemoglobina. O la hemoglobina tiene la capacidad de adherir el oxígeno, afinidad al oxígeno. A eso se le ¿sale? A esto se le llama afinidad al oxígeno. Es entonces que esta afinidad se ve influida por diversos factores. Yo les sugiero a mis alumnos que se imaginen que la hemoglobina es como una cajita. Los que me conocen en vivo saben que me gustan los animes. En especial hay uno que se los recomiendo muchísimo. Se llama Cells at Work, donde precisamente vemos un eritrocito que transporta oxígeno, ¿no? Pero bueno, la hemoglobina es como una cajita. Entonces el oxígeno puede ingresar a la caja y gracias a esta cajita que es la hemoglobina, el oxígeno es transportado y entregado a las células que así lo requieran. ¿De acuerdo? Ahora bien, te digo, hay diversos factores que intervienen en esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y entre ellos tenemos la PO2, tenemos la PCO2, el pH y al 2,3 difosfoglicerato. ¿Sale? Repito, hay 4 factores que están involucrados en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, el pH y el 2,3 difosfoglicerato. Obviamente, la PCO2 a mayor nivel de PO2, a mayor nivel de PO2 aumenta la afinidad. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que donde existan altos niveles de oxígeno, la hemoglobina los acepta y los guarda. Donde haya una presión de oxígeno baja, la afinidad disminuye. ¿Eso qué significa? Que donde haya bajas concentraciones de oxígeno, la hemoglobina soltará su oxígeno, es decir,
lo da, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver un poquito más con la siguiente, con esta tabla que les voy a armar. Existe algo que es la presión de CO2 y el pH. El PCO2 y el pH. Ustedes recordarán en algunas clases, no recuerdo si lo grabé o lo platicamos, pero hablar de PCO2 es igual a hablar a ácido, acuérdense. Donde hay altos niveles de PCO2 significa que hay mayor cantidad de acidez. Es decir, a mayor pH, a mayor PCO2, perdón, disminuye el pH. ¿Qué quiere decir? Que el PCO2 tarde que temprano se va a transformar en ácido carbónico y este ácido carbónico va a liberar protones. Por eso es que en estados de hipercapnia el pH disminuye. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Imagínate que aquí yo tengo el pulmón. En el pulmón yo tengo bajos niveles de PCO2 y altos niveles de PO2. Supongamos el pH, obviamente se encuentra normal, pero vamos a imaginar que el pH va a estar ligeramente más alcalino. Imagínate que está en 7.42. Y digo imaginar porque es una medida simplemente de manera didáctica. Ahora, imagínate que aquí está el vaso sanguíneo, la arteria que lleva la sangre hacia otra célula. Imagínate que este es un tejido periférico. Vamos a imaginar que sea un músculo. El músculo tiene actividad física, está generando energía y a lo mejor este músculo, obviamente como produce ATP, también produce altas concentraciones de PCO2. ¿Sale? Hay producción de dióxido de carbono. Hay grandes cantidades de dióxido de carbono. Y como hay una gran cantidad de dióxido de carbono, también aumenta la acidez. Por lo tanto, el pH que se encuentra aquí es ligeramente más bajo que lo que se encuentra en otras regiones. A lo mejor aquí en este músculo hipotético, el pH sea de aproximadamente, vamos a poner 7.36, por ejemplo. Por decir un número, está ligeramente más ácido que en el pulmón. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La hemoglobina, al estar en presencia de una alta cantidad de PCO2 y con pH bajo, disminuye su afinidad por el oxígeno. Disminuye su afinidad, ahora sí, su afinidad por el oxígeno y por lo tanto es capaz de liberar el oxígeno. Y esto es muy importante. Porque si no hubiera una gran cantidad de PCO2, si no hubiera PCO2 elevada y el pH no bajara y la hemoglobina si no reacciona a esto, nunca liberaría el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este ambiente es propicio para que la hemoglobina, vamos a ponerlo así, suelte el oxígeno. Porque si no ocurriera esto, la hemoglobina se queda con el oxígeno y no lo suelta. Entonces, ¿a qué voy con esto? La hemoglobina cambia su afinidad por el oxígeno para que pueda captar el oxígeno en el pulmón, lo guarde y en el músculo, bueno, no músculo, en los tejidos periféricos que requieren oxígeno diga, bueno, te doy el oxígeno, porque yo ya no soy afín, ¿de acuerdo? Esto es lo que permite esta situación. Permite que la hemoglobina capte oxígeno en el pulmón, donde la PCO2 es baja y el pH es ligeramente alto, y la afinidad disminuye en los tejidos periféricos donde el pH está bajo y la PCO2 está alta. Por lo tanto, la hemoglobina suelta su oxígeno. Imagínate que yo soy un eritrocito y esta cosa es mi hemoglobina. Entonces yo llego al pulmón y como hay gran cantidad de oxígeno y el pH está ligeramente alcalino y la PCO2 es baja, yo digo, bueno, pues échame el oxígeno. Echo el oxígeno, me lleno de oxígeno y ya me voy a transportarlo. Entonces yo aquí lo tengo conmigo. Llego a un tejido donde el pH es bajo, donde la PCO2 es alta. Entonces yo así como de, bueno, está bien, te doy mi oxígeno, ¿no? Y lo suelto.
lo suelto y te lo entrego. A este proceso o a este efecto del cambio de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno por el pH se le conoce como efecto Bohr. Efecto Bohr. ¿Sale? El efecto Bohr, repito, es el cambio de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno gracias a una diferencia de pH. Bueno, y doctor, ¿y esto para qué es importante? Existen situaciones que ya vimos en clase, que son las alteraciones del equilibrio ácido-base. Imagínate que tenemos un paciente que tiene acidosis metabólica. Tiene acidosis metabólica, todo su cuerpo está ácido. ¿Qué pasará cuando ese eritrocito llegue al pulmón, pero el pH en el pulmón sea bajo? El eritrocito, su afinidad para captar oxígeno va a ser muy baja. Por lo tanto, el oxígeno que pueda tomar acá va a ser muy poco. Porque la afinidad es baja. La hemoglobina no va a captar tanto oxígeno. Por consiguiente, ¿qué es lo que le va a pasar a mi paciente con acidosis metabólica? Va a tener hipoxemia. Porque la hemoglobina no va a captar oxígeno de manera correcta. Y por lo tanto mi paciente sufre. Y al no haber oxígeno, las células no utilizan el oxígeno para formar ATP y utilizan vías alternas que sean vías anaerobias para la generación de energía. Es decir, vías metabólicas que no requieran oxígeno. ¿Y qué creen? La gran mayoría de esas vías, al menos la que metaboliza glucosa, forma lactato, y el lactato pues es ácido láctico. Y eso perpetúa la acidosis. Entonces esto es importante porque chécate que el equilibrio ácido-base es indispensable para el adecuado funcionamiento del cuerpo. Y aquí tenemos un ejemplo. El efecto Bohr es muy importante puesto que cambia la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Ahora bien, existe otra molécula que también está muy bonita, que es el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato es un metabolito que se produce gracias al metabolismo del eritrocito. Tarea, investigar, o es más, ponme aquí en los comentarios cómo se llama la ruta metabólica del eritrocito por la cual se produce el 2,3-difosfoglicerato. ¿De acuerdo? Bueno, el 2,3-difosfoglicerato va a ser una pequeña llave. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el eritrocito llega a un tejido, vamos a poner que es el eritrocito, cuando llega a un tejido y va a entregar el oxígeno, la hemoglobina puede ser tan gandalla y decir, pues ya solté mi oxígeno, regrésate. O sea, la hemoglobina podría hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 2,3-difosfoglicerato será una molécula que impide que la hemoglobina recapte el oxígeno que acaba de soltar en los tejidos periféricos. Esa es la función del 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato impide que la hemoglobina, una vez que soltó el oxígeno en los tejidos periféricos, evita que la hemoglobina lo vuelva a secuestrar. Esa es la función del 2,3-difosfoglicerato. ¿De acuerdo? Entonces quiero que recapitulemos nuevamente. El transporte de oxígeno por la hemoglobina se ve involucrado o se ve afectado por 4 situaciones: la presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, el pH y el 2,3-difosfoglicerato. A altas concentraciones de oxígeno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta. A altas concentraciones de dióxido de carbono disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. A pH ácido disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y el 2,3-difosfoglicerato evita que la hemoglobina recapture el oxígeno que ya liberó en los tejidos periféricos. Y pues bueno, ese es como lo más esencial de esta parte. Ahora viene una que es un poquito más compleja, que es el transporte de CO2. El transporte del dióxido de carbono.
De inicio, el dióxido de carbono no se va no se va a transportar como gas completamente. ¿Se acuerdan que cuando vimos la teoría ácido-base, vimos que había una enzima que tenía que ver con el CO2 y que tenía que ver con el agua? Esta enzima es la anidrasa carbónica. Bueno, pues el eritrocito es uno de las células que tiene anidrasa carbónica y permite que a partir del CO2 se convierta en ácido carbónico. Entonces, una porción muy pequeña del dióxido de carbono que es liberado por las células realmente viaja como dióxido de carbono. Lo que ocurre es que viaja como bicarbonato, ¿de acuerdo? La gran mayoría de dióxido de carbono viaja en forma de bicarbonato y lo vamos a mostrar de la siguiente forma. Solamente el 3%, eso sí es como un dato interesante que nos maneja el Laguna Piña, solamente 3% del dióxido de carbono realmente viaja como una solución de dióxido de carbono. El resto lo hace en ácido carbónico. Y pues hay formación de diversos grupos. Voy a mostrártelo en lo siguiente. Es un poquito complicado de entender, así que voy a tratar de ser lo más claro posible. En los tejidos periféricos, como ya te mencionaba, se libera dióxido de carbono, que es el que tenemos aquí. Este dióxido de carbono de los tejidos difunde, me equivoqué, difunde al plasma. Este dióxido de carbono que difundió al plasma llega al eritrocito. Inmediatamente, un porcentaje de este CO2 va a viajar en forma de CO2 en el eritrocito. Un porcentaje del CO2, un porcentaje de este CO2 viaja disuelto, que ya dijimos que es aproximadamente el 3%. El otro porcentaje de CO2 se transforma con agua, se combina con agua en presencia de la anidrasa carbónica y se forma ácido carbónico. Ya sabes, el ácido carbónico se desdobla inmediatamente en ion bicarbonato. El ion bicarbonato sale del eritrocito y el bicarbonato se va en el plasma disuelto. Como se pierde una carga negativa, tiene que recuperarse una carga negativa, entonces ingresa cloro. ¿De acuerdo? Ahora bien, parte de este CO2 se va hacia la hemoglobina. Bueno, antes de eso, como aquí vemos que aquí está la PCO2 está alta y obviamente el pH está ligeramente disminuido, esta es la señal para que la hemoglobina libere oxígeno. ¿Ve? Libera oxígeno la hemoglobina. Se libera el oxígeno, la hemoglobina se encuentra solita, hemoglobina desoxigenada, y es en esta hemoglobina desoxigenada donde el protón de el ácido carbónico se pega a la hemoglobina. Se pega a la hemoglobina y se forma la hemoglobina ácida. Y uno del porcentaje de este CO2 se pega a esta hemoglobina y forma grupos carbamino. Y es así como el CO2 que se produjo en los tejidos viaja en forma de bicarbonato, viaja en forma de grupos carbamino y también un porcentaje viaja disuelto en el eritrocito. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Cuando llega a un tejido pulmonar ocurren los procesos pero en sentido inverso. Llega el oxígeno, se pega a la hemoglobina, se disuelve el grupo carbamino, se forma hemoglobina oxigenada, el bicarbonato que se encuentra en el plasma reingresa, sale cloro, se forma ácido carbónico, con la anidrasa carbónica se forma el CO2 y ya una vez formado el CO2, sale del eritrocito y se va hacia el parénquima pulmonar. Es exactamente los mismos procesos, pero de manera contraria. Si te das cuenta, esto es un poquito más difícil porque evidentemente involucra más reacciones químicas. Pero
¿Cuál sería lo básico o importante que debemos de tomar en consideración acá? Lo importante de aquí es saber que el dióxido de carbono no viaja como gas. El dióxido de carbono viaja en forma de bicarbonato gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. Otro porcentaje viajará disuelto y otro porcentaje viaja como grupo carbamino. ¿De acuerdo? Y esta es la forma en cómo se transportan los gases a través del cuerpo. Espero que esto haya sido de utilidad, realmente espero haber sido lo suficientemente didáctico. Sé que hablar de bioquímica cuesta un poquito de trabajo, pero ya saben, cualquier duda o algo, aquí está la cajita de comentarios y con mucho gusto yo les apoyo en cualquier duda que tengan. Estamos en comunicación, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye bye.